los futuros docentes, bienvenido sea, ¿no? Así que bueno, Marie Compuché, Marie Puramen, Marie Pupeñi, Incheta Daniel Correa Pinguén, director de la escuela primaria número 65 del paraje Chacaihuarruca, inserto en la comunidad Cañimil. Como le comenté a la Lamien, la semana pasada asumí la supervisión, así que ya no soy el director de la escuela, soy director titular, continúo, pero bueno, por unos meses me ofrecieron la supervisión del área ingeniero Jacoasi, así que bueno, por la experiencia acepté y bueno, ya estoy en funciones, hace una semanita que estoy transitando esa nueva gestión, haciendo experiencia y bueno, y tratando de, en esta primera etapa, de informarme de todo el funcionamiento de la supervisión, que bueno, que es una tarea nueva, que nunca tuve la oportunidad de ejercerla, así que bueno, a full con todo, muy, muy complicado, porque bueno, es una gran cantidad de información, son muchas instituciones y un equipo técnico bastante amplio, así que bueno, en eso estamos. Pero bueno, ya me había comprometido con este espacio, con esta instancia, así que bueno, compromiso asumido y bueno, y hoy estoy aquí para aportar lo que se pueda y si no, mantener una charla que seguramente de ahí van a salir muchos elementos que, como les decía, puedan servir a los estudiantes que en algún momento seguramente van a ser futuros compañeros. Así que bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Daniel, por esta visita y bueno, hacia algo tenemos que reconocer de las posibilidades que nos ofrece este contexto de poder tener este contacto con ustedes a la distancia, ¿no? Y que seamos varios y varias, muchos y muchas los que estamos acá interesados. Bueno, los dejamos a Bruno y a Suyay que van a iniciar este encuentro, reiniciar este encuentro. Kumekopan Compuche, Inche Suyay Kinchawal Waikilpingen, Marie Pulamuan Puñaña, Inche Mulen Waria Furilopche, Tañituun, Lofche Rañin Plancurameo. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Suyay Kinchawal Waikil. Buen día a todas las mujeres y a todos los varones que están aquí presentes. Soy de Bariloche y soy del centro. Inche Petukimum Kimche Winkasungun, Amulene Puchepanto. Yo estoy estudiando para profesorado a nivel primaria y estoy en segundo año. Mari también. Mari, Inche Bruno Valdebenito Pingue, Nitubun Furiloche Guariameo, Inche Petukimun, Quinche Wincasungun Amulen Putripanto. Bueno, buenos días, yo soy Bruno Valdebenito, soy de Bariloche y yo también estoy estudiando el profesorado de nivel primario y voy por segundo año también. Mari Peña. Facientu, Trabulein, Quechu Antubo Puquem, Cayuculen, Tufata Quiche Ruca Quimo, Chacay Huarruca, Comecopa y mi quinche Daniel Coyueque. Hoy 5 de junio nos reunimos para el maestro de la Escuela Intercultural de Chacay-Huarruca. Bienvenido, maestro Daniel. Muchas gracias. Cle. Mari, pu Alcutufe, Mari, pu Pepi Lelu, Mari Compuche, Inche Taclelia del Castillo Ñancofil Piñén, Inche 15 Instituto Formación Docente MU, Inche Ayunkelen, Feimuta Traún, Feimuta Traupa Laín, Rubén Mañún, también Daniel Correque. Bueno, les decía que soy Clelia del Castillo, en Ñancofil, que soy profe del Instituto de Formación Docente y que estoy muy contenta que hoy sábado, siendo tan temprano, estemos reunidos acá, tantas y tantos, y le agradezco a Daniel, un
bien de nuestro pueblo y un amigo, así que gracias por propiciar este encuentro. Felicitaciones a los dos estudiantes que han abierto este espacio. La verdad es que para nosotros es muy importante la participación como estudiantes, como parte del pueblo mapuche. Estamos en este primer encuentro intercultural de segundo año, junto con las compañeras de especial y de inicial de segundo. Estábamos acá reunidos con mis compañeras de práctica docente de primario, y también tenemos la presencia de otras profes, como Mariana, muchas gracias por estar también. Y las presento, así nos vamos presentando rapidito. Está Griselda, está Pato Barría, Claudia Kraft, Mariela Díaz, Mariana Delgado también nos acompaña, Mariana Caram, y creo que me estoy olvidando ningún profe más. ¿Vip? Creo que no. Este espacio lo vamos compartiendo interárea e intercarrera, junto con los compañeros también de sociales, que seguramente se sumarán. Y la verdad es que para nosotros... Sí, ya se suma. Buenísimo, es una alegría poder contar con la presencia de todos y todas, y de Daniel en especial. Compa, si alguno quiere aportar algo. Sí, las compas compañeras de inicial, de especial, Mariela. Sí, yo quería solamente compartir mi felicidad, hasta me emocioné bastante de escuchar esta presentación tan linda, tan cálida, en la lengua original del pueblo mapuche, y la verdad que bueno, cuánto nos hemos perdido, ¿no? Así que bienvenido, Daniel, y bueno, una alegría tenerte. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, también me sumo a lo que dice Mariela. Mi nombre es Andrea, soy profesora de práctica de inicial. Se me cayó internet varias veces, así que destruí algo, pero fui escuchando, alcancé a escuchar completo a Daniela, así que bueno, una alegría tenerlo con nosotros y esta oportunidad de conocer su trabajo, la cultura, y bueno, y que los estudiantes también puedan conocer y acercarse a otras instituciones, a otros proyectos. Gracias. Bueno, por ahí podemos darnos la dinámica que Daniel nos presente su escuela, la escuela donde él es director, maestro, donde hace mucho tiempo está. También me parece interesante que pudiera contarnos cómo surgió. Y a partir de eso, Erika, Bruno, si alguna estudiante más se anima, empezamos a dialogar con las preguntas que están ahí en el documento y que no han sido abordadas para poder profundizar esta conversación. ¿Les parece? Bien. Bueno, contarles un poquito mi historia de vida como para iniciar, para contextualizar, porque bueno, yo soy criado en el campo, en la zona rural cercana a Ingeniero Jacobacci, a 60 kilómetros de Jacobacci. Nosotros tenemos nuestro campo, ahí nos criamos, ahí yo hasta los 6 años, sí, más o menos estuve viviendo en el campo sin conocer el pueblo, y bueno, por cuestiones económicas y por decisión de mi mamá, mi abuela, a la que yo le decía mamá, con la que me crié, me trasladé a Jacobacci, y bueno, empecé ahí un poquito tarde la escuela, no hice nivel inicial, empecé directamente en primer grado, y bueno, costó mucho porque bueno, venir del contexto rural al pueblo sin conocer nada prácticamente, criado o toda la primera infancia en el campo, fue bastante difícil adaptarme a la escuela primaria, una escuela primaria de esos tiempos, muy diferente a la actual, pero bueno,
pude adaptarme a esa situación y bueno, y avanzar en el sistema, pero bueno, fue bastante complicado, siempre recuerdo esa etapa de la escuela primaria hasta que, bueno, uno más o menos se fue abriendo camino, porque bueno, yo en el campo muchas veces hablábamos, o me hablaban en Mapuzungún, en la primera infancia, y cuando llegué a la escuela primaria, lamentablemente tuve que dejar todo de lado y empezar de cero prácticamente, hablando muy mal el castellano, mezclando un poco de castellano y un poco de Mapuzungún, bueno, con mucha vergüenza, porque bueno, eso era también lo que nos hacían sentir en esa época en la escuela primaria, así que bueno, pero logré sobrevivir. Bueno, también la situación económica que vivimos en esa época era muy compleja, nosotros habíamos quedado prácticamente sin animales, era nuestro único sostén en el campo, y bueno, llegar al pueblo implica también hacer todo lo que se pueda, digamos, ¿sí? Me tocó trabajar de muy temprano, de muy temprana edad, muy chico, hice todo tipo de trabajos. Mientras hacía la escuela primaria, vendía diarios, acarreaba leña, y todo lo que se podía, limpiar patio, gallinero y todo lo que se podía en esa época, lo hacíamos junto con mi mamá, porque bueno, ella era la única que me amparaba en esa época, mi abuela, a la que yo le dije mamá siempre, y bueno, y la que me permitió estudiar. Por ahí me emociono un poquito, pero bueno, disculpe. Pero bueno, uno recuerda y duele también un poco por todo lo que uno ha pasado, ¿no? Es muy difícil, me costó mucho, pero bueno, logré terminar la escuela primaria, logré avanzar en el secundario, siempre estudiando y trabajando, y eso es lamentablemente muy doloroso, pero bueno, hoy los frutos uno los va cosechando, ¿no? Y eso es una satisfacción y un reconocimiento a mi madre que hizo todo lo posible para que yo pudiera estar hoy acá. Disculpe, pero bueno, quería hacer esta parte porque, bueno, para que me conozcan un poquito, porque, bueno, uno no llega porque, bueno, porque por suerte o por simplemente esfuerzo, hay muchas cosas en el medio que hacen que uno vaya avanzando en la vida, ¿no? Así que, bueno, para los chicos que están ahí estudiando, quería manifestarle esto un poco de lo que fue mi vida, lo que es mi vida, lo que uno ha sufrido para llegar a donde llegó, hasta que, bueno, tuve la suerte de que se abriera el Instituto de Formación Docente en Jacobasi y ahí insertarme porque mi vida ya no había terminado 5º año y estaba trabajando de albañil, porque, bueno, era la única salida que tenemos nosotros a veces, los mapuches, la gente del campo, o somos albañiles o peones de campo, o vamos a trabajos que no son remunerados, no son valorados. Así que bueno, la suerte también me golpeó muchas veces y bueno, y supe aprovechar las oportunidades. Así que bueno, cuando se abrió el instituto, sin dudarlo, ingresé a la carrera y bueno, pude hacerlo sin mayores dificultades. Y bueno, después 5 años tuve para hacer la residencia, la terminé en el Instituto de Bariloche, porque bueno, tuve la suerte también de conseguir un trabajo por 5 años y bueno, como se me vencían los finales, tuve que salir urgente a hacer la residencia en el Instituto de Bariloche, al cual le agradezco mucho, porque bueno, también pasé por una situación económica muy compleja ese año, en el año 1999, crisis social en todo sentido, se nos cortaban las prácticas porque, bueno, había paros permanentes, así que, bueno, también tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación en el campo social que me permitió el instituto como para finalizar alguna parte de las prácticas, porque, bueno, se hacía imposible muchas veces dar continuidad porque los paros eran muy reiterados.
y también siempre con la crisis económica a cuestas, en el instituto también me consiguieron una beca los directivos de esa época, que también, porque bueno, llegaba con lo que podía, haciendo dedo, pidiéndole al guarda del tren que me permitiera subir gratis para ir a cursar a Bariloche, volver a mi casa. Así que bueno, uno tiene mucho para agradecer, porque es difícil a veces. A mí el viernes quería volver a mi casa y no podía, porque no tenía plata para pagarme un pasaje. El lunes me costaba volver porque también la misma situación, así que pero bueno, pude terminar la carrera y ahí arrancó toda esta experiencia que hice. Ya son 19 años en la docencia, y bueno, siempre tratando de mejorar, de perfeccionarme, de capacitarme para llevar adelante la mejor función en el cargo que me toque desempeñar. Pude titularizar, gracias a Dios, en la escuela primaria número 65 de Chacaihuarruca. Y bueno, ahora les voy a contar un poquito de la historia de la escuela. Así que bueno, pero quería hacer esta introducción para que conozcan más o menos quién es uno, dónde nació, dónde vivió, qué pasó, bueno, para que los chicos sepan que no es fácil, no es fácil, digamos, no ha sido fácil, no sigue siendo fácil, y el contexto rural es muy complejo. De donde nosotros venimos, de donde nos criamos, sigue siendo complejo actualmente, porque bueno, los programas, las políticas gubernamentales muchas veces no llegan a donde tienen que llegar, así que bueno, hemos sufrido y seguimos sufriendo esta situación, porque yo me sigo sintiendo del campo, ¿no? Al que vuelvo cada vez que puedo. La escuela primaria número 65 tuvo un cierre transitorio en el año 2006, por baja matrícula, según decía la resolución del Consejo Provincial de Educación. A partir de ello, bueno, la comunidad en la cual está inserta la escuela es la comunidad Cañumil. Realizó toda una campaña de reclamo para la reapertura de la escuela, porque bueno, no eran ciertos los números que manejaba en esa época el Consejo Provincial de Educación. Había más de 10 alumnos sin escolarizar en el paraje, y ahí arrancó toda una lucha comunitaria encabezada por nuestra lonco Lucerinta Cañumil. Ella tomó la decisión junto a su grupo de la comunidad, los más cercanos primero, hasta que se sumó el resto, de instalarse en la escuela, tomar la escuela, como se dice actualmente. Se instalaron en la escuela y ahí iniciaron un proceso de reclamo para la reapertura de la escuela, que fue bastante complicado porque, bueno, llevó casi un año de reclamo, todo el 2006 prácticamente reclamando a través de los medios de comunicación, que también hicieron su gran aporte para que esto se diera, fuera de estado público, se hiciera conocer en el ámbito provincial y también en el ámbito nacional, porque bueno, creo que a través de un programa de Telefe, en ese tiempo CQC, fue quien se hizo presente en la escuela, y eso creo que fue el punto que cambió toda la historia de la escuela. A partir de ello, bueno, recién se acercaron las autoridades educativas para reunirse con la comunidad y empezar un proceso de reapertura de la escuela. Pero bueno, nada fue sencillo porque, bueno, se cerraron todas las puertas, la escuela se le cortó el gas, se le cortó todo, y bueno, y había que sobrevivir ahí como se podía, en esa permanencia que se hizo casi un año dentro de la institución. Una institución también, un edificio escolar que estaba en muy malas condiciones, bueno, como la mayoría de las escuelas de esa época, de 2006, 2007. Bien, a partir de eso, de la lucha comunitaria, como les decía, encabezada por la lonco Lucerinta Cañumil, se logró que el Consejo Provincial de Educación, sus autoridades se acercaran a la escuela, y bueno, ahí empezara un proceso de negociación para la reapertura de la escuela, y dentro de todo eso surgió la propuesta de la modalidad intercultural, que era prácticamente
nuevo en el país, nuevo, incorporado prácticamente recientemente en la nueva ley, así que bueno, se aprovechó eso como para realizarle al Consejo Provincial de Educación una propuesta educativa en el marco de la modalidad intercultural, que tampoco nadie conocía, no se sabía mucho cómo llevarla a la práctica, pero bueno, entre todos pudimos armar una propuesta, digo entre todos porque yo me sumé en la última parte del 2006 como a mí me convocaron desde el Consejo Provincial de Educación para hacerme cargo de la normalización de la escuela, ¿sí? Yo fui director normalizador en la primera etapa, la idea era transitar un par de meses, dejar la escuela normalizada, tanto en lo pedagógico como en lo administrativo, y bueno, a la comunidad le gustó mi trabajo, le gustó mi propuesta, mi forma de trabajar, y pidieron mi continuidad, porque era septiembre-mayo la escuela, así que bueno, yo ingresé en enero de 2007, y en mayo finalizaba mi tarea de normalizador. En agosto, cuando hicimos la evaluación, o en mayo, mejor dicho, cuando hicimos la evaluación, me propusieron continuar en agosto, septiembre. Y bueno, a mí también me había gustado trabajar en una nueva escuela, en un nuevo formato, en una nueva modalidad, y bueno, acepté continuar, porque bueno, me parecía que era importante no solo para mí como experiencia, sino para toda la comunidad, continuar en esta propuesta, mejorarla, porque bueno, como les decía, no había nada escrito en Argentina, prácticamente no había demasiado material, bueno, la mayoría era de Chile o de Ecuador, que son los países que más, o Perú, Bolivia, que son los países que más avanzados estaban en la modalidad. Y bueno, 2007, y bueno, y me quedé hasta ahora, sigo titularicé ahí, y bueno, después, por supuesto, todo el proceso de regularizar la escuela, lucha por el nuevo edificio, logramos que la escuela, que nos puedan construir un edificio en condiciones como corresponde, los servicios, y bueno, de aquella escuela rancho que teníamos en el 2007, hoy tenemos una escuela con todos los servicios, con gas, con luz eléctrica a las 24 horas, un edificio en condiciones, que ya no se llueve, que se puede trabajar dignamente, y que bueno, que los niños especialmente, que son el principal objetivo que tiene la escuela, puedan desarrollar un aprendizaje en condiciones dignas para ellos, ¿no? Así que bueno, no sé si fui más o menos claro en este pequeño resumen de la historia de la escuela, ¿no? Así que yo estoy desde 2007 hasta ahora, fui, bueno, siempre maestro director, porque es una escuela pequeña, arrancamos nosotros con 19 o 20 alumnos en 2007, bueno, de a poco también eso es otra cuestión que también pasa mucho en la zona rural, la matrícula va disminuyendo, bueno, diferentes crisis económicas hacen que las familias del campo se tengan que trasladar, y muchas van ahí a la zona de Bariloche, o el Bolsón, bueno, con el desarraigo, por supuesto, a cuestas, y eso hace que también las escuelas rurales disminuyan su matrícula año a año. Hoy contamos con 11 alumnos, pero la proyección lamentablemente no es la mejor, así que bueno, y no hay tampoco perspectiva de esto, de un cambio profundo que permita que las familias, que los jóvenes especialmente, se queden en el campo y puedan continuar su vida, su trabajo, su producción. La producción base es la lana, y el pelo de cabra. Esa es básicamente el sustento de la familia, más allá de que hoy se ha mejorado mucho la situación en el campo también, porque bueno, la mayoría tiene energía solar, ¿no? Eso ayuda mucho también, porque bueno, mejora la calidad de vida, pero lamentablemente
en lo que respecta a la situación productiva específicamente, no hay demasiado avance en ese sentido, y también la cuestión climática, la sequía también hace produce sus efectos, y bueno, sus consecuencias son lamentables, porque bueno, año a año la producción disminuye también, y bueno, hoy un productor necesita más de 1000 ovejas como para medianamente poder sobrevivir y satisfacer todas sus necesidades básicas, ¿no? Y eso lamentablemente hoy solamente el gran productor puede hacer eso, ¿no? La mayoría son pequeños productores que, bueno, que tienen una base económica de 200, 300 animales, y eso lamentablemente no, y al ser una producción anual también, porque bueno, ellos digo, nosotros, yo también, porque nosotros seguimos manteniendo nuestras ovejas, y bueno, vendemos en el mes de noviembre, diciembre, y recién cobramos en los meses de marzo, abril, mayo, y bueno, y con eso hay que sobrevivir todo el año. Y bueno, así que se hace muy difícil, no, por más que uno escucha a veces en los diarios, se vendió a $5 el kilo de lana, después traducido eso en la economía de la familia, es prácticamente nada, digamos. Así que bueno, eso en principio como para contextualizar dónde está la escuela. Está ubicada en el paraje Chacay-Guarruca, a 35 kilómetros de Ñorquinco, y para el lado de Bariloche estamos a 70 kilómetros de Pilcanilló, y a 160 kilómetros al este a Ingeniero Jacobasi, que es donde yo resido, donde vivo. Así que los domingos o los lunes a la mañana yo madrugo y salgo para la escuela, o salía para la escuela, y retornaba a mi casa los viernes a la tarde, porque vivía el resto de los días de la semana en la escuela. Y estamos mucho más cerca de Bariloche, porque tenemos un camino cordillerano que es casi recto, que ingresa por el aeropuerto, que son 120 kilómetros más o menos desde Chacay-Guarruca, que es un camino que realiza muchas de las familias de la comunidad, realizan ese camino en época de primavera-verano, ¿no? Porque ahora ya empieza a complicarse, porque ya no se puede transitar mucho por la cordillera, por la nevada, por la lluvia, y hace que los caminos sean intransitables. Aparte, bueno, hay que cruzar el Pichileufu, y ya empieza a crecer en esta época, y ya se hace bastante difícil. Así que más o menos esa es la ubicación de la escuela de Chacay-Guarruca. Ya tiene 100 años la escuela, ¿sí? En el 2016... Hola. Cumplió 100 años. Es una de las escuelas más antiguas de la provincia también, ¿sí? Hola, Bien. Daniel, ¿cómo estás? Ahí. Hola. Soy Erika, yo soy estudiante de nivel primario del segundo año. La verdad que me emocioné escuchándote cuando hablabas de lo que cuesta a veces. Yo vivo ahora en Bariloche, pero hace 15 años más o menos, pero vivía en Buenos Aires, y me tocó cuando terminé el secundario en el 97, empecé a estudiar allá, y te escuchaba cuando decía lo del tren. Me acuerdo que yo juntaba las monedas o me escapaba de los guardas porque no tenía para pagar el boleto del tren de mi casa al instituto en Buenos Aires, y que caminaba por el costado de la vía porque no podía pagarme el boleto del tren. Era como tu historia. Bueno, me voy a componer y te voy a hacer un montón de preguntas. Estuve investigando, o sea, estuve indagando, tenía como un pensamiento que creo que en 2 segundos de escucharte se me derrumbó. Así que bueno, voy a intentar hacerte preguntas de algunas que pusieron mis compañeros y que puse yo también. Bueno, una compañera pregunta, bueno, ¿cómo crearon el proyecto? Eso un poco ya lo contaste. ¿Cómo fue la reacción de las familias de la comunidad y si apoyaron el proyecto cuando lo iniciaron? Sí, el proyecto básicamente se sustenta en el apoyo de la comunidad, en el apoyo de la familia, si no, no hubiese sido posible, porque bueno,
más allá de la lucha, más allá de la necesidad de la reapertura de la escuela, este proyecto nuevo. Me parece que a Daniel se le congeló la conexión, ¿puede ser? ¿O fue a mí solamente? No sabía si era yo. Sí, sí. Estaban todos iguales, Estamos che. todas en la misma, estamos todos Sí, sí. iguales. No sé qué ya pasó. Ahora sí, Ahí está, ahora ahí sí volvió. escuchamos bien. ¿Se cortó para Ahora te todos escuchamos, Daniel. o para mí nada más? Eso es lo que nos preguntamos, parece si era que para eras vos. todos, eras vos. Todos creímos que era uno. Bueno, Dale. Bien, te como escuchamos. les decía, la comunidad y las familias fueron fundamentales para esto, para el armado del proyecto. Un proyecto borrador, en principio con eso trabajamos, una idea proyecto, así lo llamamos, porque bueno, como les decía, no había demasiados elementos, no teníamos nosotros, ¿no? Demasiados elementos como para armar una propuesta intercultural. Así que la fuimos buscando de todos lados, la MUIEN, Peñi, que aportaran y nos dieran los elementos básicos para armar esa primera idea proyecto y poder iniciar con el ciclo escolar. Pero si no es por el apoyo de las familias, lamentablemente no hay posibilidades de desarrollar ninguna propuesta en este sentido. Eso siempre lo rescatamos nosotros como una de las fortalezas que tenemos, ¿no?, de nuestra propuesta para llevar adelante todo el trabajo. Eso siempre fue así y hoy continúa de la misma manera, más allá de que han cambiado las familias, que bueno, que aquellas que iniciaron la primera propuesta ya no están porque sus hijos ya egresaron, pero sí, es la base de cualquier propuesta en este sentido, y en el contexto rural ustedes saben que la escuela tiene un valor muy significativo. La escuela es el centro, y esto no es un discurso que se repita, es así, y la escuela es el centro de la comunidad, es el centro de las actividades, y es donde van a repercutir todas las demandas de la comunidad también. Así que es importante, bueno, y se participa, y las familias, la comunidad participaba mucho, hacíamos, podíamos hacer reuniones permanentes, encuentros permanentes para debatir, para mejorar la propuesta, y eso era, pero espectacular. Hoy ya no es así. Bueno, la realidad del contexto nos llevó a otra situación, pero en ese principio, 2006 hasta 2010 más o menos, la participación fue muy fuerte, el sostén de la escuela, porque bueno, pasamos por muchas situaciones nosotros también, no fue fácil, porque bueno, lamentablemente el cambio de autoridades en el Consejo Provincial de Educación, la dirección de nivel especialmente, muchas veces había mucho cuestionamiento, porque bueno, a ver, la práctica nueva esta, nosotros la llevamos adelante como nosotros queríamos, ¿no? Tuvimos mucha autonomía y al Consejo no le gustaba esto, la autonomía institucional. Entonces, bueno, siempre venía una bajada de línea a la cual nosotros no hacíamos oídos sordos o tomábamos algunas cosas, y esto molestamos mucho al Consejo nosotros, y bueno, recibíamos, yo especialmente recibía de todos lados, especialmente de la dirección de nivel, y bueno, pero si yo no hubiese tenido el respaldo de las familias y de la comunidad, hoy yo no estaría en el cargo, no estaría, y la escuela no sé si estaría también. Así que, y de la LONCO especialmente, yo no me olvido de la LONCO, porque la LONCO me acompañó hasta el último día de su vida, iba a la escuela permanentemente, ella, por ejemplo, ella fue la que me presentó en la escuela, a la comunidad, a los padres, ella fue la que me sostuvo en la primera etapa, que fue tan compleja, y ella me brindó esa autoridad que yo necesitaba también para plantarme como director en la escuela, y ella hablaba y era palabra autorizada, lo que ella decía se hacía, ¿no? Esa autoridad
una autoridad originaria realmente que ya hoy lamentablemente no la tenemos, pero bueno, fue muy importante. La LONCO fue el pilar fundamental para todo, ¿no? Porque ella fue la que sostuvo todos los embates, sostuvo la lucha hasta que logramos más o menos estabilizarnos después del 2010, y bueno, después ella lamentablemente enfermó y bueno, ya no la podemos tener, pero sin ella, sin la comunidad, esta escuela no estaría hoy, y yo mucho menos, ¿no? Así que bueno, no sé si responde a la pregunta. ¿Querés, Bruno? Buenos días. La verdad, primero agradecerle a Daniel por toda su experiencia que nos ha mencionado el día de hoy. La verdad que nos enriquece mucho y mucho en esta parte de interculturalidad. Acompaño a Erika, la verdad son episodios contextos y realidades sociales que vive cada uno que evidencian, ¿no?, esto de la lucha, ¿no?, por mantener una escuela intercultural. Y bueno, de las preguntas por ahí que varios de los compañeros han hecho, es respecto ahora de este contexto. ¿Cómo está viviendo la escuela en este contexto de pandemia? ¿Cómo se están llevando las clases? ¿Cómo se vienen manejando? Bien, lamentablemente el contexto nos atravesó muy mal, como a todos, ¿no? Y a nosotros en la zona rural mucho más, porque bueno, si bien no hay casos en la zona donde está la escuela, no ha habido, o ha habido muy poco en el área que cubre la escuela, ¿cómo es que le llaman? El protocolo, el famoso protocolo, que hay que cumplirlo, bueno, por una cuestión sanitaria. Lamentablemente la práctica que nosotros teníamos en la escuela se dejó de lado. Hoy es una escuela normal, común como cualquiera, porque estamos limitados por ese protocolo, que hay que hacerlo de esa manera, y bueno, todo esto de los talleres, del trabajar con la comunidad, de las salidas que teníamos nosotros, de visitar a los mayores de la comunidad para buscar información, material, conocimiento de la cultura, de la cosmovisión, el tema de la medicina, de trabajar sobre las plantas de nuestra zona, el trabajo también sobre la cuestión de la producción, que se hacía con salidas, esto era así. Hoy estamos limitados en un aula, cada uno en su mesa, como les sucede a todos, que no te podés mover, bueno, todo esto lamentablemente juega en contra de toda esta forma de trabajo que nosotros teníamos, esta forma que le damos a nuestra práctica de autonomía para los chicos, ¿no? Especialmente de trabajar con el otro, porque bueno, así teníamos concebida nuestra práctica, una práctica en aula-taller, que hoy se ha desvirtuado todo y no es imposible hoy llevar a la práctica esa forma de trabajo que teníamos nosotros hasta hace 2 años, ¿no? Que creo que a todo el mundo le está pasando lo mismo, ¿no? Hoy hablar de la modalidad intercultural como nosotros la habíamos pensado en aquella época y como Se le cortó, me parece, ¿no? Sí, sí. Sí, se volvió a cortar. Bueno, vamos a darle unos minutitos, seguramente ya retoma la comunicación. Ahí está. Dale, Dani. Está silenciado. Creo que se va. Sí, se está silenciado, Daniel. Tenés el micrófono apagado. No, les decía que voy a cambiar por el teléfono ahora porque puede ser que sea la computadora que me corta, porque bueno, no la conozco bien y bueno.
Bueno, les decía que, bueno, esto para resumir, hoy estamos prácticamente como el resto de las escuelas, no hay intercambio, no hay trabajo con el otro, no hay trabajo grupal, estamos, hoy la práctica intercultural, la práctica en aula taller es muy complicada, no la podemos llevar adelante por este contexto. Te hago otra pregunta. Sí. Si vos trabajaste en otras escuelas, ¿y qué es esa escuela para vos personalmente? Si trabajé en otras escuelas. Sí. Sí, trabajé en la escuela las que son cercanas a Jacobacci, la escuela 162 del paraje Atraico, trabajé en la escuela 113 de Manuel Choique, trabajé en la escuela de Lipetren Chico, que se cerró también hace un par de años, en la escuela de Lipetren Grande. Bueno, Lipetren Chico y Lipetren Grande tengo la mayoría de los parientes también, así que ahí también fui a hacer mi práctica docente. Trabajé también en el paraje de Río Chico, hasta llegar bueno, también en Jacobacci, trabajé en escuelas primarias de la escuela número 17 de Jacobacci, en la escuela número 134 de Jacobacci y en la escuela 356 de Jacobacci. La escuela 134 fue muy significativa para mí, porque es donde desarrollé mi escolaridad primaria, así que bueno, ese era un objetivo o un desafío personal de poder volver algún día a la escuela. Uy, qué macana, se le corta. Con ese objetivo y bueno, pero mi sentir, donde yo me siento cómodo, pleno, es en las escuelas rurales. Siempre, desde que estudiaba, ese fue mi objetivo y pude llevarlo a cabo y bueno, la mayoría de los años de mi práctica docente, de mi experiencia, es en la zona rural. Y Chacay-Huarruca es lo más significativo que tengo, porque bueno, ahí me desarrollé, hice una experiencia diferente, en comunidad, como nosotros decimos, como los mapuches decimos, un trabajo en comunidad realmente, y para mí va a quedar siempre guardada en el recuerdo de esa escuela, porque bueno, la inicié yo también, ¿no? Porque bueno, es así. O sea, yo estuve desde el principio, y bueno, y me fui formando como director, mejorando mi práctica docente, conociendo cómo era la práctica esta que les llaman en aula taller, en pareja pedagógica, que por ahí se habla mucho, pero después en la práctica no es tan, no se lleva así como debería ser. Y también me tocó trabajar con peñis, lamen, que no tienen formación docente, pero bueno, tienen un conocimiento cultural que pudimos complementarlo de la mejor manera. Yo, desde el conocimiento que recibí, desde mi formación en el instituto, sumado al conocimiento cultural y a la práctica cultural que tienen los miembros de la comunidad, hicimos un trabajo en pareja pedagógica que a mí realmente me produjo mucha satisfacción. Así que esa escuela, la escuela número 65, para mí es donde tengo mis mejores recuerdos. Ahí, perdón, Eri, Pamela y Mariana, la profe Mariana Delgado, habían hecho una pregunta similar, ¿no? Está en el chat. ¿Quiere que se la lea, profe? La pregunta que habían hecho. Dale. ¿Qué significa que la escuela se normalizó y cuál fue su tarea allí? Y Pamela mencionaba qué quiere decir director normalizador. Bueno, director, así salió la resolución aquella vez cuando me designaron. Significa esencialmente, bueno, una escuela cerrada transitoriamente, porque no estaba definitivamente cerrada, fue cerrada transitoriamente y bueno, ese camino del cierre transitorio a la reapertura implicaba un trabajo tanto en lo pedagógico como en lo administrativo, que bueno,
la denominaron de esa manera como normalizador, digamos, o normalizar la escuela en el sentido del funcionamiento dentro del sistema. Al menos yo lo entendí de esa manera, no tiene que ver con otra cuestión, para mí al menos, simplemente con eso, de decir, bueno, una escuela que iba a funcionar dentro del sistema educativo, pero bueno, tenía que cumplir con los parámetros, con las directivas que tienen para todas las escuelas. Y me parece que ese era el sentido, al menos yo lo entendí de esa manera. Si había otra concepción de normalizador, yo no la tomé o no hice caso a eso, que bueno, capaz que ustedes le buscan otro sentido y está bien que así sea. Tal vez lo pensaron de esa manera las autoridades. Para mí fue simplemente eso, poner en funcionamiento, normalizarla en el sentido de esto, de que funcione como una escuela común dentro del sistema educativo, ¿no? Más allá de, después nosotros le dimos la impronta, la característica que hicimos darle dentro de la modalidad intercultural, ¿no? No era que éramos anormales, digamos. O sí, capaz que éramos anormales o nos tomaron así, y bueno, hay que normalizarlos a estos, y bueno, puede que sea así, ¿no? No lo niego eso, pero bueno, yo no le quise dar ese sentido. Ujú. Bien, ahí en el chat también está saltando varias dudas, ¿no? Por ejemplo, sobre lo pedagógico, ¿no? Sí. Piden acá que cuente un poco más sobre su trabajo pedagógico, de pareja, con los peñis, con la lengua. ¿Cómo es eso? Bien, nosotros, por ejemplo, con el maestro intercultural, nosotros, bueno, teníamos nuestras horas de planificar, o sea, horas que nos dábamos nosotros, porque, bueno, no está tampoco eso, no está dentro de la carga horaria, como para todo, no está el espacio de planificación, así que, bueno, nos tomábamos la tarde para trabajar en ese sentido, conversar mucho con la autoridad originaria, con nuestra lonco, cuando ella estaba en vida, con el huarquén, y con los mayores que son los poseedores de la cosmovisión, del conocimiento, de la comunidad, del pueblo mapuche. Y bueno, y era una tarea bastante compleja porque, bueno, como saben, todo es oral, ¿no? Apenas pueden escribir su nombre algunos, y así que era un trabajo de escribir, de tomar apuntes, de grabar como se podía para después plasmarlo en una secuencia didáctica, en una planificación, que lo hacíamos con el maestro intercultural, y dentro de eso, dentro de la planificación, hacíamos ese trabajo interdisciplinario, ¿sí? de interrelacionar los contenidos que el diseño curricular propone en cada una de las áreas, con el conocimiento de la cultura, ¿no? En ese sentido, decir, bueno, trabajamos, no sé, qué sé yo, numeración, por decirte un ejemplo más claro, digamos, trabajábamos numeración, la numeración como el sistema lo propone, y a la vez trabajar con el Mapuzungún en toda la escritura y la práctica oral de los números en Mapuzungún también, y así no sé, trabajábamos el Tripantu, y bueno, y eso es dentro del área social, es como el área central de trabajo, y a partir de ahí sumábamos el resto de los contenidos, del resto de las áreas, del resto de las disciplinas, y hacíamos una secuencia didáctica que implicaba hacer las dos tareas. De mi parte, como dentro de aquello que el currículum plantea, ¿no? Cómo desarrollarlo, más sumado a la práctica de la comunidad que tiene en ese sentido, de todo lo que implica el Tripantu, bueno, bueno, por supuesto, otra cosa fundamental es ingresar a los miembros de la comunidad de la escuela, ¿no? Esa era otra práctica que también, o sea,
se llevaba a referentes de la comunidad, a mayores, que bueno, que hicieran también su aporte dentro de esta práctica que llevábamos adelante, ¿no? El área sociales por ahí se presta mucho para trabajar esto de la cuestión intercultural, porque abarca diferentes categorías, diferentes propuestas de trabajo que hacen que esto que planteábamos nosotros, la revisión de la historia, la revisión de los contenidos, sea realmente así en ese contexto de aula que teníamos, ¿no? Porque bueno, hablar de categorías de análisis desde el área de ciencias sociales implica un debate diferente, una práctica diferente, porque bueno, la voz de los que no tenían voz hasta ese momento en la escuela se hacía presente, y eso a veces también molestaba porque bueno, nos decían, bueno, la escuela de los mapuches, la escuela, bueno, y así muchas caracterizaciones que nos hacían en esa primera etapa, nos decían, bueno, llegamos a escuchar nosotros, bueno, en esa escuela no se enseña nada, porque bueno, hablan todo el tiempo, están hablando en lengua, todo el tiempo están hablando de reclamo de tierra, de protección del medio ambiente, del agua, del rechazo a la minería, que son contenidos transversales que atraviesan nuestra práctica, que atraviesan realmente en todo sentido. Así, bueno, dentro de los ejes que nosotros tenemos, la cuestión minera es una de las cuestiones que abordamos y está muy presente en la zona también. El agua, por supuesto, sí, que es otro eje fundamental que también trabajamos dentro de la escuela. Estos temas que por ahí, o contenidos que... Ahí lo perdimos un poquitito a Daniel. Ahí está, ahí volviste, Daniel. Te habíamos perdido un poco. Ah, bueno. Entonces sigo con problemas, debe ser mi conectividad entonces. Y puede que sí. Estamos todos iguales en eso. Bueno. Recién, mientras te escuchaba, Daniel, pensaba en esto. Vos hace un ratito comentabas que bueno, que la pandemia les había como quitado algunas cuestiones o prácticas que tenían de salidas, de visitar a los mayores, de recorrer el territorio, y pensaba que la práctica intercultural y el aprender mapuzungún y estar ahí tiene que ver con otra lógica que la escuela tradicional tiene, ¿no? Nosotros como escuela tenemos esa concepción de que estamos en el aula, aprendemos ahí, y bueno, con alguna salida, ¿no?, pedagógica. Me parece que desde nuestra cosmovisión es justamente tal vez la inversa, ¿no? Aprendemos en territorio, ¿no? La lógica del aprendizaje del mapuzungún y de la cultura tiene como esta otra lógica que implica necesariamente ese trabajo con la comunidad, con la tierra, el contacto estrecho con el Gualmapu, diríamos nosotros, y traer las voces de esos mayores como parte de esos profesores de nuestra lengua. Y hay algo que me gustaría reconocer. Me había silenciado sola. Tal vez es un dato importante a tener en cuenta, que cuando aprendemos el mapuzungún, para muchos de nosotros, no es solamente aprender una lengua, como a veces podemos creer que se aprende, qué sé yo, inglés, francés, sino que al aprender la lengua, necesariamente tenemos esa estrecha conexión con la cosmovisión en su complejidad, ¿no? Tal vez un ejemplo pequeño puede ser que para el mapuzungún hay otro pronombre. Nosotros tenemos yo, tú, él, nosotros, ellos. En cambio, en el mapuzungún se incorpora el dual, ¿no? Hay otro pronombre que habla de nosotros dos, ustedes dos y ellos dos. Porque tiene estrecha relación con la dualidad, que es una de las características importantes en la cultura. Y no podemos aprender ese pronombre sin aprender lo que guarda detrás de ese pronombre, ¿no? Porque guarda en la cosmovisión esa importancia que se le da a la dualidad, de ir siempre en pares. Nosotros siempre decimos que nunca impar, claro. Nunca 3, sí, nunca 5, claro. Siempre 2, 4, 6. ¿No? Es así, es así.
Y por Y ahí pensaba nosotros, esa bueno, estrecha relación, Daniel. claro, y también, claro, cuando hablamos de la práctica en territorio, nosotros nos costó mucho, porque la normativa, bien, está armada para escuelas normales o escuelas comunes, como el tema de el camaruco, por ejemplo, ¿no? La rogativa, ¿no? Y eso también, nosotros nos trasladábamos como escuela, queríamos hacerlo como escuela, nunca lo pudimos hacer como escuela, porque nunca nos daban esa autorización, esa disposición, pues no está normado, no estaba normado ahora, y no estaba contextualizado en la normativa esa del fin de semana, ¿no? No, porque la escuela funciona de lunes a viernes y el sábado y domingo la escuela no funciona. Nosotros decíamos, la escuela funciona, nuestra escuela funciona sábado y domingo, funciona feriados, ¿sí? Porque no, en esa primera etapa de propuesta que teníamos, para nosotros el feriado que para las escuelas comunes es un feriado que no se trabaja, nosotros lo trabajábamos, por ejemplo, ¿no? También corríamos con cierto riesgo, ¿no? Porque, bueno, le escapábamos a la normativa, el seguro no nos contemplaba las salidas estas que hacíamos, bueno, que se llaman salidas pedagógicas, nosotros era una salida a la comunidad. Y claro, el camaruco empezaba el jueves, viernes, sábado, domingo, cuando se hacía el camaruco grande que le llaman, de 4 días, y nosotros no estábamos contemplados, no podíamos dentro de la normativa encuadrarnos para esa, porque nosotros queríamos ir como escuela, todos, ¿no? Esa era la concepción que teníamos, y porque, a ver, ahí era la práctica concreta, ahí era la escuela intercultural, ahí se desarrollaba en pleno, ahí era, ¿no? Eso, el conocimiento de nuestra cultura, de la ceremonia, de la cosmovisión, ahí era el momento de la práctica o de la enseñanza y el aprendizaje que necesariamente implicaba la escuela integral, y bueno, pero la normativa, y así nos fueron también, después incluso llegamos al punto que hace 2 años, 3 años, nosotros tenemos dentro de la escuela también lo que es huerta, granja e invernadero, ¿no? Ya no podíamos caminar 10 metros desde el aula hasta el invernáculo si no pedíamos una disposición con 10 días previos, ¿no? Y nosotros decíamos, pero si nosotros, ahí es, ¿cómo le voy a enseñar al alumno la cuestión de la producción, de todo eso que implica el trabajo en la huerta, en la granja, en el invernáculo, si ustedes me están limitando con la normativa a decir, no, mira, 10 días antes vos tenés que pedir una autorización para trasladarme 10 metros del aula, y cuando nosotros de eso lo teníamos en el proyecto, es decir, la práctica es en territorio, ¿sí? Cuando hablamos de nosotros de toda la producción, de los circuitos económicos, por ejemplo, hablando de ciencias sociales, el circuito económico de la lana, no la vemos en el aula nosotros, y la practicamos permanentemente. ¿Dónde íbamos? Íbamos a los campos, subíamos a las camionetas, a los autos, con los chicos, y en la práctica íbamos a la tarea previa de la esquila, a la esquila misma, y todo lo que implica el circuito productivo de la lana, era ahí, ¿no? Y las veces que podíamos viajar también, decir, bueno, por ejemplo, fuimos muchas veces a Bariloche, fuimos muchas veces al Valle, y a diferentes lugares donde podíamos justamente hacer este trabajo en territorio, y visitábamos muchas comunidades, ahí en Bariloche también, donde los chicos también continuaban con esta práctica de intercultural, digamos, en contexto, en territorio, como nosotros le decíamos. Pero bueno, todo esto, hay muchas cosas que no están normadas, hay muchas cosas que no están reglamentadas, que bueno, que ojalá que con esta propuesta que se está trabajando ahora entre el Ministerio de Educación, CODESI, Coordinadora Mapuche, se pueda plasmar, y la escuela intercultural, como nosotros la concebimos, pueda ser reglamentada, así se llama, la reglamentación de la modalidad, y dentro de esa reglamentación puedan incluirse todas estas cosas que nosotros lamentablemente nos fueron limitando
Y hoy en día, no, ya les digo, no podemos salir ni del patio de la escuela, nada, ni siquiera a jugar como teníamos la práctica nosotros del palín y otras prácticas de juegos propios de nuestra comunidad, que se hacen en territorio, no se hacen dentro del aula. O sea, claro, la propuesta nuestra no es limitada a las 4 paredes del aula, no, es en territorio, es en la comunidad. La mayor parte de eso, la mayor parte es en territorio. Después está la parte del aula que se lleva y ahí se conceptualiza, se contextualiza, y bueno, queda trabajamos, ahí sí, trabajamos con la carpeta de los chicos, como se hace en cualquier escuela, pero bueno, nosotros concebíamos la práctica intercultural en territorio. Claro, pensaba que para el pueblo mapuche el Camaricún vendría siendo como la universidad. Esa es la palabra justa, sí, es así. Todo aquello que nosotros podemos hablar en el aula, o que nos pueden contar, o que podemos leer o mirar, se hace ahí tenemos todo nuestra cosmovisión es ahí. Pero bueno, sí, ahí preguntaba alguien si algún día, después de la pandemia, no sé cómo vamos a salir de la pandemia, lamentablemente, ojalá que sí, ojalá que salgamos mejorados, ojalá que salgamos, como dicen, cambiados para mejor, todos, pero estamos transitando todavía y no sabemos cómo salir, no sabemos a qué escuela vamos a volver. Nosotros no sabemos a qué escuela vamos a volver porque, bueno, nos atravesó esta situación y vamos aprendiendo sobre la marcha y, bueno, y ahora es esto. Ahí se volvió a cortar un poquito. Lucas tiene levantada la mano y después, no sé, había otra pregunta. Si vamos a volver, no sé cómo vamos a volver, sinceramente no lo sé. Ojalá que sí, ojalá que podamos volver a la práctica esa que teníamos, ojalá que todos podamos retomar ese trabajo, pero bueno, ya casi 1 año y medio ya que vamos transitando esto y nos queda bastante todavía. Sí. Lucas, y después retomamos, chicos, Erika y Bruno. Había preguntas en el chat ahí también. Lucas Mendoza. Hola, buenos días. Buenos días, Daniel. Buen día, buen día. Mi nombre es Lucas y también estudio el profesorado de educación primaria, estoy en el 2º año. Mi pregunta tenía que ver con esto que usted nos menciona, bueno, incluso su trayectoria de vida lo llevó a ir del campo a las ciudades, a los pueblos, vivió en Jacobasi, en Bariloche, también lo mencionó, y como usted lo menciona, también hay muchos y muchas chicos y chicas que por trayectoria familiar se ven obligados a migrar, a asentarse en las ciudades. Y la identidad cultural va con ellos. Esto es así. Pero pienso o me pregunto si en las escuelas de las ciudades también tendríamos que tener, ¿cuál es su opinión respecto de si en las escuelas de las ciudades tendríamos que tener también la perspectiva intercultural? Puesto que los chicos que se quedan bueno, en este caso en Chacay, van a poder conocer la cultura de sus padres, de sus abuelos, y tal vez esos chicos en las ciudades no tengan la misma oportunidad, en tanto las escuelas de las ciudades no den el mismo tratamiento intercultural a ciertos conocimientos y sobre todo a la cosmovisión. Sí, nosotros, por ejemplo, yo te mencionaba recién el tema de la reglamentación. Dentro de la reglamentación que nosotros proponemos es que la interculturalidad abarque todo el sistema educativo, ¿no? Desde el nivel inicial hasta la universidad. Esa es nuestra propuesta, porque es verdad, salimos de una escuela intercultural, una escuela primaria intercultural, y pasamos a un secundario que parece que se olvida de dónde viene el alumno, no hay continuidad, no hay... La propuesta,
creo que hay algunos, no estoy seguro, pero me parece que hay algún secundario que sí tiene alguna práctica en lo intercultural, pero la mayoría no. Y la idea, claro, nosotros siempre decimos por qué nuestros chicos muchas veces fracasan en el sistema, en el nivel medio, ¿no? También tiene que ver con esto, ¿sí? Con que, bueno, que pasamos de una forma de trabajo, de una propuesta de trabajo en el nivel primario y llegan al nivel secundario y pareciera que hay que empezar de cero, ¿no? Y a veces lleva justamente a eso, a ver, no conozco demasiado en el nivel medio, pero por los chicos nuestros que han ingresado en el medio, la mayoría lamentablemente no puede continuar, son muy pocos los que pueden terminar, y mucho menos los que continúan un terciario o un universitario, ¿no? Hoy son un poquito más, pero bueno, antes era el primario y ahí se quedaban, ¿no? Como el secundario, que parecía algo imposible de transitar, y era realmente imposible de transitar, ¿sí? Porque, bueno, por propia experiencia sé que es difícil. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, yo considero que, o sea, vivimos en una sociedad multicultural, eso es innegable. Entonces, todas las prácticas deberían ser interculturales, ¿no? No hay, en ese sentido, me parece que eso responde a... Sí, Daniel, ahí se volvió a cortar otro poquito. Se cortó la conectividad. Bruno, Erika, ¿queda ahí alguna pregunta del chat, Daniel? Del Hay chat. hay una pregunta de Mariela Díaz con respecto a Sí, la la profe. telefónica. Ah, Sí, es la profe. no, Si no las sé si la profes profe... quieren Claro, si hablarlo, ella la está quiere bien. leer o si no se la leemos. Bueno, y fíjense ahí en las preguntas ahí en el doc, qué queda como para profundizar y preguntar ahora, porque creo que los temas han sido bastante abordados, ¿no? No sé si queda Sí. alguna pregunta. Son varias las preguntas, estamos leyéndolas, son varias, la Sí, verdad se emocionaron con las preguntas, que están muy bien. Y la verdad que Esa era la Yo fui idea. una de las... está buenísimo porque Estuvimos marcando igual, estuvimos con Bruno, íbamos escribiendo y más o menos íbamos marcando las que considerábamos que ya estaban respondidas. Bueno, volví. Daniel, Hola. gracias. No sé qué pasó, pero bueno, no me acompaña la tecnología, la conexión parece hoy. No te preocupes. Ahí, entonces, Mariela, ¿querías preguntarle algo, Mariela Díaz? Hola, sí, buen día. Bueno, quería, ahí volviendo un poco a la realidad heterogénea que presentan ahí los estudiantes de la escuela, toda la riqueza que comentabas, me gustaría por ahí abrir un poco, conocer la mirada acerca de la inclusión educativa que tienen, cuál es la cosmovisión en relación a esta temática, si han acompañado procesos de inclusión en relación a personas en situación de discapacidad, por ejemplo. Que nos cuentes un poco cómo son esas prácticas. Bien. No, en la zona, en la escuela nuestra no hemos tenido ningún proyecto de inclusión, no tenemos trayectoria en ese sentido, hasta el momento al menos no hemos tenido que abordar este tipo de temáticas, así que bueno, no. Mira. Tenemos ¿Por qué no hay, problemas. Daniel? No hay, Claro, no hay. porque no hay, Daniel, o porque los niños o niñas con discapacidad por ahí están en otros territorios, en otras No. escuelas. Sí, no hay. En el contexto, a mí me tocó, cuando ingresé,
abordar una nena que ya estaba, me parece que tenía 14 años, sí, ella sí, tenía una discapacidad. Lo abordamos, en ese sentido no recuerdo bien, pero bueno, pero fue en el inicio de la escuela, y bueno, pero después la familia no continuó, porque bueno, la nena después tenía 15 años o 16, no me acuerdo bien, y bueno, ya decidieron no seguir enviándola a la escuela, y bueno, después no tuvimos otro tipo de contactos, pero bueno, sí, fue la única situación en la que yo pude intervenir. Recuerdo que fue allá en el 2007, pero después no hay, en la zona no tenemos niños con alguna discapacidad. Tenemos otras problemáticas, ¿no? Otras situaciones que hay que abordar desde lo social, ¿no? Pero no desde la discapacidad. Bien, y en relación a esta, por ahí quizás más allá de la discapacidad, en relación a estas diferencias que me imagino se presentan en el aula, por ahí cómo son esas prácticas que digamos intervienen, ¿no? Acompañando esas diferencias que traen los estudiantes. Bueno, esa es la tarea más compleja, porque bueno, nosotros somos multigrado, ¿no? Ya el multigrado implica otro trabajo, otra organización, y bueno, tampoco hay demasiado material o teoría como se va haciendo en la práctica, se va buscando herramientas alternativas para trabajar el multigrado. Y muchas veces perdemos esa individualidad, ¿no? Del alumno, y bueno, vamos atendiendo la diversidad en función de cómo se va presentando, porque bueno, es una tarea muy compleja el trabajo en multigrado, o sea, no es fácil, no hay demasiadas herramientas porque también el contexto es diferente, la zona rural es diferente, y bueno, vamos atendiendo muchas veces con apoyo del equipo técnico, de la supervisión, aquellas situaciones que nosotros vamos detectando o consideramos que necesariamente requieren de la intervención del equipo técnico, nos apoyamos en ellos y hacemos la intervención, y ellos en conjunto hacemos algún proyecto de adecuación, si se considera un proyecto de trayectoria, depende la situación, pero sí, la atendemos con ayuda del equipo técnico que se traslada hasta la escuela, bueno, hacen por supuesto el relevamiento, el informe que corresponda, y en función de eso vamos elaborando los proyectos de trabajo según la situación que se presente, ¿no? Porque son diversas, muchas, como decía, derivadas de la cuestión social, ¿no? Familiar. Y bueno, por ejemplo, hace 2 años tuvimos el caso de un par de niñas que no querían ir a la escuela que le correspondía porque vivían en un lugar diferente a la nuestra, pero no querían ir a la escuela, a esa escuela. Bueno, me pidieron a mí si podíamos aceptarla en nuestra escuela, así que hablé con el director de la escuela que le correspondía, y bueno, junto con el equipo técnico hicimos un trabajo no sé si de investigación, pero bueno, de relevamiento de la situación, y bueno, hoy están cursando en nuestra escuela, y bueno, y estamos transitando un proyecto de intervención que bueno, que va para largo, pero bueno, hasta ahora estamos en esa etapa, ¿no? Hay una situación ahí por lo poco que conocemos, de discriminación, de vulneración de derechos, pero bueno, esa es la última intervención que hemos hecho con estas niñas, que se trasladaban 35 kilómetros todos los días para ir a la escuela, ¿no? Porque, claro, ellos tenían su escuela ahí en el lugar, pero bueno, no sé qué pasó, o sí, ahora ya sabemos un poco más lo que pasó, pero bueno,
Nosotros hicimos, sí, la aceptamos porque, bueno, estaban sin escolarizar, no querían ir a la escuela, y bueno, lo tomamos, dimos intervención al equipo técnico, a los miembros de la comunidad también, porque esto también es un trabajo comunitario, también son miembros de comunidades, no de la comunidad Cañumil, pero de otra comunidad, y bueno, ellos los llevamos, se sintieron muy satisfechos con la práctica educativa que nosotros teníamos, con la enseñanza, aprendizaje de nuestra escuela, y bueno, continuaron, y hoy por supuesto están en la no presencialidad, pero bueno, siguen hace, sí, 2 años que están en nuestra escuela, pero bueno, ahí hay otras cuestiones que, bueno, que hacen que tengan que intervenir otros organismos, y eso le damos intervención, porque bueno, hasta donde nuestro conocimiento llega, nuestra intervención puede llegar, vamos atendiendo la individualidad o las situaciones que se presentan, pero necesariamente en muchos casos hay que dar intervención al equipo técnico, que por ahí tiene mucho más elementos o herramientas que hacen que podamos mejorar o atender esa situación, ¿no? No sé si respondí a la pregunta, pero bueno. Sí, muchas gracias, Daniel. Y queda muy rico, la verdad que es un trabajo en red entonces, y el arte Sí. de responder a esa individualidad que traes ahí. Sí. Y nosotros también, por ejemplo, recibimos niños de nivel inicial también, ¿no? Eso es otro desafío que se nos presenta también, porque bueno, no hay en la zona rural nivel inicial, bueno, por la normativa necesitamos cierta cantidad de alumnos y no los tenemos, y nos disfrazamos también de, por decirlo de alguna manera, de maestros jardineros o maestros de nivel inicial, y bueno, y vamos haciendo, trabajamos también por supuesto, con el área supervisiva de nivel inicial, con docentes de nivel inicial que están cerca de nuestra escuela, y ellos nos aportan elementos para que nosotros podamos llevarlos a la práctica, ¿no? Eso también es un trabajo interinstitucional. Interinstitucional, entendí, ¿no? Y justo se cortó. Sí. Que es un pedido que hemos hecho al Consejo Provincial de Educación. Si no existe la figura, que se cree la figura del docente de nivel inicial itinerante, ¿no? Para la zona rural. Me parece que sería un buen complemento al trabajo que hacemos, porque lo tenemos que sumar al multigrado de nivel primario, y bueno, por ahí no se pierde la especificidad del nivel, y muchas veces no se lo atiende como debería ser, pero bueno, no queremos que esos niños pierdan ese espacio, ese derecho que tienen ganado, ¿no? Y lo sumamos, en la medida que podemos, lo sumamos a la escuela primaria. Bien. Justo, una sola cosita, justo había una pregunta que decía si ustedes se sentían apoyados por el Estado en los proyectos, en este proyecto en especial, o si se han sentido desde el inicio hasta los días de hoy, apoyados por el Estado, que apoyan sus proyectos, y si hay más proyectos de interculturalidad. Lamentablemente no está el apoyo ese que uno quisiera que esté del Estado, y de hecho, por ejemplo, nosotros este año cuando ingresamos a la modalidad presencial nuevamente, transitamos un mes de clases y bueno, nos notificaron que se cerraba el cargo de maestra de grado, ¿no? Hicimos toda la argumentación, desde lo pedagógico, especialmente por el año que habíamos transitado en el 2020, y creíamos que era necesario, fundamental, la continuidad de la maestra de grado, porque bueno, los niños, la mayoría ha hecho un retroceso en su nivel de aprendizaje, necesita una atención mucho más individualizada este año, y el Consejo dijo, no, esta es la normativa, se aplica y se cierra el cargo, y no importa el contexto, no importa la realidad, no importan los niños. ¿Pero por qué? No entiendo. Porque no tenemos matrícula para mantener los dos cargos. Por la cantidad de alumnos. Claro, exactamente, sí. Ah. Pero bueno,
era necesario porque, bueno, lo que sucedió el año pasado, el tema, fíjate que tuvimos hasta, creo que el 20 de marzo más o menos, estuvimos con clase, después, bueno, pasó un periodo de que no sabíamos qué hacer, ¿no? Cómo atender, cómo continuar el ciclo lectivo, y salimos con lo que pudimos, con cuadernillos armados ahí un poco de todo, hasta llegar nosotros nos fuimos acomodando recién en la segunda etapa del año, que fue en agosto. No se podía llegar a los niños porque también había limitaciones por el contexto, había lugares donde no se podía ingresar, y bueno, recién en la segunda etapa pudimos más o menos hacer una selección de contenidos prioritarios para continuar la segunda etapa del año, y en función de los contenidos prioritarios poder elaborar las cartillas o cuadernillos que enviábamos a las familias, que era, bueno, también en la zona rural no es que están una al lado de la otra, hay que ser... Claro. Y bueno, yo que viajaba convocaba a la escuela a retirar los cuadernillos, por el protocolo que teníamos que cumplir, y en algunos casos tenía que llegar hasta la casa, ¿no? Con los cuidados y bueno, pero no había demasiado espacio como para hacer ese intercambio o ese vínculo alumno-docente, no existía prácticamente, porque era la entrega del cuadernillo, lo recibía la mamá, el papá o quien estuviera a cargo del alumno, pero no podíamos hacer esa práctica de explicar muchas veces lo que iba en el cuadernillo. ¿Quién lo ayudaba en la casa? Claro. Y bueno, hoy están las consecuencias. Resulta que, bueno, sí, se completaban los cuadernillos. En muchos casos se completaban, porque tenían 15 o 20 días para hacerlo, o 30 días, y bueno, se cumplían con los tiempos, con los plazos, llegaban los cuadernillos. Ahora, ¿quién los terminaba haciendo? No era muchas veces el alumno, ¿no? Entonces, o era el hermano mayor, o era la mamá, o era el papá, o alguien que más o menos intervenía y ayudaba a hacer. Por eso hoy tenemos las consecuencias que tenemos, ¿no? Los niños que han hecho ese retroceso, tenemos los cuadernillos completitos, sí, eso sí está completo. Pero bueno, aprendizaje, lamentablemente, no se avanzó. Y bueno, hablando de contenidos, no se pudo avanzar en contenidos nuevos. No se pudo profundizar en los contenidos que se seleccionaron, porque no faltó esa relación, ese vínculo docente-alumno no estaba, se cortó. Así que fue muy complejo, para la zona rural fue muy complejo, y de hablar de virtualidad, mucho menos, imposible. No había forma de enviar un video, porque bueno, en el campo no hay señal de internet. Por ahí se acercaban a la escuela, en la escuela hay señal, pero tampoco permite descargar un video o una explicación que uno puede dar. Fue muy complejo el contexto, y bueno, y hoy estamos en la misma situación. Habíamos arrancado muy bien, estábamos tratando de recuperar el vínculo pedagógico, recuperar el trabajo en los contenidos, y otra vez se corta, y otra vez, y bueno, hay que volver. Pero esta semana que retomaron, ¿los chicos volvieron a la escuela? No, nosotros no. No. ¿Por qué? Si son poquitos alumnos. Bueno, eso habría que explicarlo. Porque es por zonas. Perdón. Iri. Es por zonas. Es por zonas. Algunas localidades volvieron. Sí, pero... No sé con qué criterio. Claro. Por eso. Mejor no averiguar con qué criterio. Sí lo sabemos. Pandemia. No, sentido común, no. No hay sentido común, no hay criterio lógico, porque, a ver, si yo les explico, por ejemplo, Jacobasi no inició, es entendible porque estaba complicada la situación. La escuela de Ojos de Agua, que está a 50 kilómetros de Jacobasi, sí inició. En la misma línea hay una escuela a 30 kilómetros más, y esa no inició. Seguimos 30 kilómetros más, y esa sí inició. Sigue Chacay Borruca y no inició. 30 kilómetros más sigue Ñorquinco y sí inició. Y así. Entonces no se entiende el criterio que usaron. Y los docentes son de Jacobasi.
De Claro, Ojos de sí, Agua, de Chacay, sí, sí, del IPTREN, son de sí, Jacobacci. sí, sí, sí. Pero no sé qué criterio tomaron porque, a ver, el que conoce o mínimamente conoce la línea de la Ruta 6, las escuelas están a 30, 35 kilómetros más o menos una de otra, o 50. Y una sí y una no, entonces no sé. Y Chacay Huarruca quedó sin presencialidad, ¿no? Y ya veníamos nosotros con la situación de que, bueno, con el cambio de director y todo eso, también quedó un bache ahí que nadie cubría. Casi fueron 10 días que no se cubría el cargo, y bueno, ese fue otro también. Así que complicó bastante la situación también todo esto, así que, bueno, no sé, ahora se extendió una semana más, y bueno, no sé qué resultará dentro de la próxima semana. Sin dudas va a estar ahí bien complejo para quien asume y retome. Mariana Y tenía el la mano tiempo, levantada. Sí, ¿no? Daniel, Ya estamos claro, en el tiempo de lluvias, de nevadas, y claro, eso también complica, así que bueno. claro. Y próximo a finalizar ya iniciando casi el receso, Daniel, ¿ustedes tienen periodo febrero-noviembre? Febrero, diciembre. Febrero-diciembre, Sí, claro. sí, Sonríe, la primera semana de julio, los primeros días de julio, estaría finalizando la primera etapa, ¿no? claro. Hasta el año pasado, bueno, hasta el 2019, que estaba normal el ciclo, veníamos llegando bastante bien con el calendario. 30 de junio más o menos estábamos finalizando, y bueno, nos permitía, el tiempo nos permitía continuar hasta el 30 de junio. Este año no sé, bueno, eso es año a año, ¿no? Así que quedarían algunos días de clase, ¿no? Claro. Mari tenía la mano levantada. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tus aportes sentipensantes. Quería preguntarte particularmente, hablaste de esos referentes adultos que van a la escuela y que no escriben. ¿Qué sucede con la alfabetización de adultos en tu zona, que le corresponde a la escuela primaria, ¿no? A la modalidad? Sí, también, bueno, hicimos muchas presentaciones también, ¿no? Desde el 2007, 2008 en adelante hicimos presentaciones de apertura de un anexo de adultos, primaria adultos. Bueno, nunca hubo respuesta, siempre, bueno, había un pero siempre, y bueno, y los mayores siguen creciendo, y bueno, y se van haciendo más mayores, y bueno, y muchos ya no están, ¿no? Yo el primer relevamiento que hice éramos 35 más o menos para ingresar a la modalidad, ¿no? La mayoría era ya mayores de 60 años, ¿no? Ya pasó un buen tiempo, y bueno, hoy lamentablemente ya muchos ya no están, ¿no? Eso también es lamentable. No se atiende cuando se tiene que atender. No nos dieron ese espacio, no nos dieron, nunca tuvimos la oportunidad de crear ese anexo, y cumplimos con todos los pedidos que se hacían desde lo administrativo. Estaba todo para darse, y bueno, y siempre era el año que viene, y siempre era el año que viene, y cambiaban las autoridades, y había que volver a empezar, y bueno, y así fue pasando el tiempo, y bueno, y llegamos a esta situación, y bueno, hoy debe haber muy pocos que, si se abriera hoy la modalidad adultos, serían muy pocos los que irían, porque bueno, ya hoy es muy difícil también circular, transitar, así que bueno, hoy es mucho más complejo, ¿no? Pero en aquella época, hasta el 2010, que más o menos nosotros seguíamos con la demanda, nunca nos crearon el cargo, nunca pudimos lograrlo. También estuvimos hasta el año pasado con la modalidad del CEPJA, ¿no? Para los jóvenes que no se van a estudiar al Ñorquinco. Ñorquinco es el colegio secundario que alberga a los chicos de Chacay Huarruca. También siempre hay un número, que falta un alumno, que falta, bueno, siempre es ahí, bueno, tampoco se ha logrado todavía eso, siempre está
estamos ahí presentando año a año y siempre falta algo, entonces falta algo, se cerró el tiempo de creación y al año que viene otra vez. Y bueno, no hemos podido lograr esa apertura ni de adultos primaria ni de adultos nivel medio. Así que bueno, pero bueno, seguimos en eso, tratamos de que los chicos puedan continuar a nivel secundario. Pobre Daniel, se le va cortando de atrás, estamos ahí. Y es también la realidad de la línea sur, ¿no? Sí, con las sí. dificultades del internet. Daniel, ¿te recuperamos o no? Sí, Ahí está. ¿sí? Me parece que no voy a pagar la boleta este mes. Pasa bastante, ese pensamiento pasa por bastante de nosotros. ¿Cómo mantenemos a Ahora, estas empresas? por ejemplo, Sí. tenemos algunos chicos ahora que están en el nivel medio en Ñorquinco y bueno, estaban trabajando con la modalidad esta de cada 15 días, se acercaba ahí a la escuela, se acercaban los auxiliares para llevarles tarea, explicarles, y de esa forma se está trabajando en toda la línea sur, al menos se está trabajando con los chicos que van a residencias de nivel medio, como no está habilitado el protocolo de residencia. No, eso también. Claro. Entonces salen los alumnos, los profesores salen a las escuelas rurales y piden un espacio ahí y ahí trabajan una jornada cada 15 días con los chicos. Y es el único vínculo pedagógico que tienen actualmente. Después, bueno, es la cartilla, pero bueno, volvemos a la misma situación del nivel primario. Es la cartilla que llega y a veces se hace y a veces no se hace. Y bueno, lamentablemente eso es lo que está pasando en la actualidad. No sé, hasta que se apruebe el protocolo de residencias. Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en la escuela primaria con 3 horitas, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que se estipuló y estamos pidiendo permanentemente un refrigerio para poder ampliar la jornada, aunque sea un refrigerio, porque si no, es imposible. Porque, bueno, hay chicos que viven lejos de la escuela, van en transporte escolar, pero son 5 horas que entre la escuela, entre que salen de la casa, van a la escuela, vuelven, 5 horas, 4 o 5 horas son las que pasan fuera de la casa. Y estamos pidiendo eso, que por favor nos habiliten, aunque sea un refrigerio, si no es el comedor, un refrigerio que permita que los chicos tengan una vianda que les permita permanecer esos días fuera, esas horas fuera de la casa, y no hay respuesta tampoco a eso. Así que bueno. Eso pasa en todos lados, es lo absurdo de la pandemia. Los bares pueden estar abiertos, o las roticerías, y en la escuela no se les puede dar un mate cocido a los chicos. Y nosotros somos una escuela pequeña, también lo planteamos, o sea, no son 100, 200 alumnos que hay que atender, son 11 o 9 los que están yendo, y se puede manejar tranquilamente con los cuidados que se requieren, se puede hacer, porque somos poquitos y bueno, y lo podemos hacer. Diferente tal vez una escuela grande que bueno, hay otro tipo de contactos también, allá en la zona rural se puede hacer, pero bueno, no nos permite. Sí, esas son las lecturas que se hacen desde ciertos lugares y en relación, como se pone en evidencia la ideología, ¿no? La consideración del contexto, cuando se homogeneiza desde distintos lugares, eso se puso como muy en evidencia ahora. Bueno, no sé, estamos en las 11:11. Esto da para seguir, pero bueno, no queremos tampoco, habíamos puesto como un tiempo límite. Rocío, levantaste la mano y vamos a ir cerrando esta conversación y seguramente nos dará tal vez para otro encuentro en otro momento, porque la verdad que es muy rico y muy formativo para nosotras. Sí, después. Rocío, sí, Daniel. No, dale. Rocío Arias, ¿estabas ahí? Sí, acá estoy. No, que le quería agradecer por
todo lo que nos comunicó. Y es muy enriquecedor poder escuchar otras voces. Yo justamente soy voluntaria en Cáritas y hace poco pasé por ahí, pero no pudimos ingresar obviamente al colegio y íbamos de pasada porque íbamos a Fitamiche. Y en Fitamiche escuchamos muchas realidades parecidas. Por ejemplo, que los chicos tienen que llevarse la vianda al colegio, pero los chicos en las casas no cuentan con luz y no pueden refrigerar o, por ejemplo, preparar como algo enorme como congelar milanesa para algo práctico para llevarse de viandas. Y hay muchas realidades que no están contempladas. Como que las zonas rurales quedan siempre fuera de, a ver, ¿cómo decirlo? De las políticas y de las decisiones. Bueno, básicamente quedan fuera, sí. Y las gestiones que se tienen que hacer no se hacen. Por ejemplo, ahora las familias deberían recibir, ya que no al colegio no se les da eso que antes se les daba para que los chicos puedan almorzar. Se les da una tarjeta de 3.000 pesos a alimentar y, por ejemplo, en el caso de Fitamiche, la gestión se hizo mal y solo 2 de las 11 familias las van a recibir, que es algo que tenían que tener todos los chicos. Y en el caso de mis primos, ellos después de vivir toda la vida en cursar la primaria, todo, ahí en Fitamiche, tuvieron que trasladarse a Ñorquinco para poder seguir con el secundario. Y es muy complicado porque ellos pasaron de tener 6 compañeros a encontrarse y vivir en el campo, o sea, socializar tenían otra manera de vivir y es muy complicado. No, y básicamente eso, quería agradecerle porque, bueno, lo viví muy cercano y ya yo como familiar tenía una perspectiva, pero escuchar a un docente es mucho más enriquecedor desde otra postura poder ver eso. Gracias, Rocío. Sí, lamentablemente, bueno, como decía, las políticas, como decía ahí la profe, sí, no, a veces no contemplan la realidad de la zona rural, ¿no? Bueno, por eso decía, la escuela es el centro y nosotros en la escuela rural hacemos todo, ¿no? Desde asistente social hasta todo lo que haya que hacer, trámite de ANSES y todo lo que venga, se toma desde la escuela rural, ahí es la demanda, hay que hacer una nota, un pedido, todo se centraliza en la escuela, todo es, por eso a los futuros maestros ahí, si alguno tiene decidido hacer su práctica después en la zona rural, es esto, no solo es ser docente del aula, es ser docente en la comunidad, ¿no? Es recibir todas las demandas que se presentan y no le podés decir que no, aunque a veces no te compete, no es tu tarea, tenés que hacerla porque sos el único que ahí puede dar respuestas, sos el único en que la gente a veces confía en que vos le podés solucionar un problema que tiene, ya desde una simple planilla de asignación universal que no la saben completar muchas veces, hasta, no sé, cualquier otro trámite que incluso llegábamos hasta el poner el aviso, el mensaje al poblador, ¿no? Y así puedo enumerar un montón de situaciones que se presentan en lo cotidiano, en la escuela, en la zona, y que el docente, es la otra tarea del docente rural, ¿no? Esa que te enriquece, que te satisface, que te llena de alegría también, a veces cuando vos podés cumplir determinados objetivos. Yo al menos en la tarea ahí en Chacaibo Roca, me he involucrado en muchas situaciones, algunas dan resultado positivo y otras no, pero bueno, hay que intentarlo y bueno, y hemos presentado una gran cantidad de proyectos, algunos salieron, otros quedaron en el camino,
pero el docente rural es todo, no hace de médico, pero está muy cerca también, ¿sí? Entonces, a veces eso tienen que saberlo los futuros compañeros, ¿sí? Que la tarea docente va mucho más allá de la enseñanza de las tablas de multiplicar o enseñar a leer y a escribir, ¿no? Eso tienen que tenerlo presente porque, bueno, hacia la formación integral, esa famosa formación integral que se habla muchas veces, que los profesores transmiten, ahí en la zona rural se plasma, se hace carne todos los días y ahí, bueno, y es muy satisfactorio. Con los grandes, Daniel, con la familia, así que bueno, eso quería decirle a los compañeros, futuros compañeros. muchas gracias, Daniel. Realmente acá hay mensajes de profes, de estudiantes, muy, muy enriquecedora esta mañana, muy enriquecedora el encuentro. Realmente nos vamos muy satisfechos y satisfechas de haber tenido esta oportunidad de contar con tu experiencia y hoy nos transmitiste que tiene que ver con, como decía Mariana, sentipensante, con el sentimiento, con el corazón y con la propia práctica docente, ¿no? Que ahí hay varias, por lo menos leí 2 o 3 que están entusiasmadas y quieren seguir esta trayectoria que vos has seguido de volver al campo. Así que Ojalá alentamos eso y se ojalá, puedan encontrar. ojalá nos encontremos algún día con los que participaron hoy de la charla y podamos intercambiar o trabajar juntos, tal vez, ¿no? Porque bueno, yo, Totalmente. como les decía, sigo pensando en el campo, soy del campo y me gusta trabajar en el campo. Hoy tengo un nuevo desafío, pero bueno, siempre la idea es volver, ¿no? Si así se presentan las cosas y si no, bueno, veremos qué nos depara el camino en el futuro, pero ojalá alguno de estos chicos que van a ser docentes en el futuro puedan abrazar la profesión de la mejor manera, poniendo todo en práctica, porque bueno, no es solo, como decía, es trabajar en el aula, es mucho más la tarea docente hoy. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, yo les agradezco que me hayan convocado, ahí a Milamien, Clelia, que hizo el contacto, a ella le agradezco, la conocí acá en Jacobasi con ustedes, la verdad que hace una tarea muy importante también ahí, y me alegro que esté ahí formando parte de ese equipo, porque bueno, necesitamos la voz de nuestro pueblo ahí, y creo que ella nos representa muy bien. Así que bueno, agradecido, y bueno, y si alguna vez se puede presentar otra oportunidad, y ojalá podamos hacerlo en el instituto, mucho más. Oh. Sí, porque bueno, esto de la tecnología a veces ayuda y a veces no, así que bueno, agradecidos a todos, a los chicos, a ustedes, profesores, y bueno, que el año... También... Sí. No, que ahí con Agustín, que está acá presente, también tenemos pendiente una salida y visitarlos por allá también. Así que no sé, bueno, si podemos hacerlo este año, pero en algún momento nos encontraremos. Bien, Daniel, Bruno, muchas gracias. Bruno había levantado la mano, no sé. Sí, Bruno, van a cerrar el espacio ellos. Así que, por mi parte, Rumé Mañún, también usado Daniel, Rumé Mañún por el tiempo, muchas gracias. Estoy muy agradecida y muy contenta de este espacio y también por el trabajo que ustedes hacen en las escuelas rurales. Sé que también felicitaciones por tu nueva tarea como supervisor. Te deseamos como Fentren Newen, como decimos nosotros, Newen Tuaimi también Kuzao, que tengas mucha fuerza en tu trabajo porque sabemos lo importante que es ese rol y en las escuelas rurales. Hoy nuestras escuelas rurales de toda la provincia están albergando no solamente a niños, niñas, adultos, adultes, sino también cumplen la función de acompañarlos a nuestros estudiantes. Sabemos que en algunas escuelas
mi ahijado en particular transita por el secundario y se acerca a la escuela rural del IPETREN para conseguir Wi-Fi, y una de nuestras estudiantes de primero lo hace en otra escuela rural de Anecón Grande, así que agradecemos esa función que también cumplen para todos los niveles, porque no es solamente, no se limitan a nivel inicial, a primario, sino que se abren a la comunidad entera, y para nosotros, incluso como instituto, es muy importante también contar con esa posibilidad para nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Así que agradecemos eso, y bueno, le doy la palabra a los chicos. Y antes de cerrar, los esperamos el lunes. El lunes también vamos a estar junto con todo docentes y profes de segundo, recibiendo a Cristian Quinchagual y Paula Guayquil, así que los esperamos para que también conocer un poquito de la realidad de la escuela de Blancura Centro. Así que, Daniel, sabemos que vas a estar en tu horario de trabajo, pero bueno, si querés también estás invitado y ya te convocamos. Mandame el enlace porque quiero escuchar a Cristian. Sí. Por este mismo enlace también, por el mismo enlace. Claro. Y Bien. habíamos convocado, y contarte que habíamos convocado un poco tarde, pero estamos en contacto con Claudio Simari, que en algún momento trabajó junto con ustedes, y bueno, te mandaba sus saludos. Hoy no nos pudo acompañar, pero te mandaba muchos saludos. Bueno, así que gracias, bueno, igualmente. Bruno, Suyay, ustedes Sí, cierran, y dejo de grabar después que cierren. Sí, antes de terminar por ahí, agradecerle de parte de todos, seguramente de todos los estudiantes de segundo año y también de los profesores, por haber aprovechado este encuentro que nos vino muy bien a cada uno de nosotros para trabajar lo que es la interculturalidad, también para poder ver la mirada, ¿no?, de las escuelas rurales, muchos por ahí de los cuales algunos tienen como meta poder apoyar en algún momento, y también ahora ver lo que se enfrentan, varias de las realidades que ellos tienen también. Compartimos con la profe Claudia unas frases ahí por chat que nos llamó mucho la atención, y una de esas es que la pandemia nos obligó a encerrarnos en el aula, cuando el aula siempre estuvo afuera, cuando usted mencionaba esto de las salidas recreativas que hacían con el curso, ¿no? Así también como el conocimiento de la cultura es la enseñanza y el aprendizaje. Así que bueno, queríamos compartirlos con gracias, Bruno. Gracias. Bueno, Romé Mañú Feimu, Tasungu, Feimu Ta Kuwau, Peucalia. Gracias por tus palabras y tu trabajo. Hasta pronto. Romé Mañú, Peucayal. Suyay, dale nomás. Principalmente agradecer por sus palabras que nos aporta y muy enriquecedora información nuestra. También conocer un poco más de las realidades que toca. Así que, bueno, Suyay se escuchó muy bajito. Abrimos los micrófonos, hacemos un aplauso. Gracias, Erika, por tu intervención también. Un aplauso muy grande por este encuentro. Muy formativo para todos y todas. Gracias, compas. Gracias, estudiantes. Gracias a todos y a todas. Dejo de grabar y bueno, nos vamos despidiendo. Gracias, Daniel. Muchas gracias, saludos a todos. Chao, muchas gracias.